¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional en una semana en la que Irán e Israel se encuentran en guerra. El ejército israelí ha lanzado esta madrugada una ofensiva a gran escala sobre Irán. El líder supremo de Irán prometió el miércoles que su país no se rendirá. Trump recurrió a su red Truth Social para respaldar a Israel y lanzar una alerta para la evacuación de Teherán. Y continúan los muertos en Gaza mientras acuden a recibir ayuda humanitaria. Estados Unidos se opuso a una declaración firme del G7 sobre Ucrania que buscaba condenar a Rusia. Los primeros Marines comenzaron a patrullar por las calles de Los Ángeles el viernes como parte del despliegue ordenado por Donald Trump. La policía de inmigración detuvo el martes dentro de un tribunal a un candidato a la alcaldía de Nueva York. Hugo Aguilar, indígena mixteco, presidirá la Corte Suprema de México. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, que se convirtió en una guerra a gran escala después de que Israel finalmente lanzara un ataque aéreo sobre las instalaciones nucleares y de misiles balísticos de Irán y otros objetivos, incluyendo zonas residenciales de Teherán, en una operación que calificó de preventiva. El primer bombardeo fue realizado con alrededor de 200 aviones y pudo dañar la instalación de enriquecimiento de uranio más grande de Irán, tras el bombardeo previo de los sistemas de defensa antiaérea, y se destacaron varios asesinatos selectivos en los que perdieron la vida el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri, y 6 científicos nucleares. Además, se reveló que Israel también infiltró agentes de sus servicios secretos para lanzar misiles y drones desde el territorio iraní, haciendo que sean casi imposibles de interceptar, en una estrategia similar a la que utilizó Ucrania para atacar las bases aéreas rusas, introduciendo camionetas y containers desde donde serían disparados, lo que, al igual que en Rusia, apuntaría a un grave error de los servicios de inteligencia. Después del ataque, Israel decretó el estado de emergencia, dado que Teherán lanzó un centenar de drones kamikaze que fueron interceptados, tras lo cual Israel lanzó otro ataque contra una base aérea en la ciudad de Tabriz. No obstante, Israel dijo que las agresiones continuarían el tiempo que fuera necesario con el fin de destruir su programa nuclear. Aunque, como advirtió el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, estos ataques podrían acelerar la adquisición de una bomba atómica por parte de Irán, que a su vez dijo que dejará de atacar cuando Israel lo haga. El ejército israelí ha lanzado esta madrugada una ofensiva a gran escala sobre Irán, alcanzando instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y eliminando a la cúpula militar iraní. Los bombardeos se han reanudado en las últimas horas e Israel ha atacado de nuevo la planta nuclear de Natanz, la principal planta de enriquecimiento de uranio en Irán. Las fuerzas de defensa israelíes reivindican haber matado al general Amir Ali Ajizadeh, jefe del programa de misiles. Teherán ha prometido venganza y ya ha lanzado un centenar de drones contra Israel como primera represalia. El gobierno israelí ha anunciado este viernes el cierre de todas las embajadas israelíes a nivel mundial. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. El OIEA ha confirmado el ataque israelí sobre una instalación iraní de enriquecimiento de uranio y los medios estatales iraníes han confirmado la muerte del general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria, y del general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. También murieron al menos 6 científicos nucleares de alto nivel. Irán ha calificado los ataques de declaración de guerra y su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, prometió que Israel se enfrentará a un severo castigo. La administración Trump asegura no estar involucrada en el ataque. Pero el intercambio de ataques y la contraofensiva iraní continuaron, provocando decenas de muertos y cientos de heridos en Israel, ya que si bien la cúpula de hierro interceptó la mayoría de los misiles, otros tantos cayeron en infraestructura militar y zonas residenciales, reportándose una saturación del sistema de defensa antiaérea que se presentaba como infalible, por lo que varios aliados tuvieron que ayudar en el derribo de misiles y drones. Además, se destacó sobre todo el bombardeo contra la refinería de Haifa, que abastece de combustible a la mayor parte del país, incluso a la Fuerza Aérea.
Por su parte, Israel continúa apuntando contra la infraestructura nuclear y las plantas de enriquecimiento de uranio, a pesar de que se reconoció que no podía acabar con el programa iraní por sí solo, porque las principales estructuras estaban a cientos de metros bajo tierra. A su vez, bombardeó varios ministerios y continuó con sus ataques selectivos contra científicos nucleares y mandos militares, como Mohammad Qasemi, el jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria, que perdió la vida junto a su número 2, en una operación de la que participó también Estados Unidos. Por último, se denunció un ataque contra un edificio residencial en Teherán vinculado al Ministerio de Defensa, en el que murieron 60 personas, incluyendo 20 menores. Y mientras Netanyahu asegura que la República Islámica va a arder si continúa respondiendo a los ataques, llamó a la población iraní a que terminara el trabajo y se levantara contra la dictadura, en un intento de desestabilizar todavía más a Teherán, aunque es improbable que esto tenga lugar en medio del conflicto. El régimen iraní ha cumplido su amenaza, una lluvia de ataques sobre Israel. Han sido 4 oleadas, 200 misiles y 200 drones, según el ejército israelí, que asegura ha interceptado la mayoría. Pero algunos sí han logrado impactar en Tel Aviv y alrededores. Hay al menos 3 muertos y más de 60 heridos. Tras recibir la alerta, corrieron a refugiarse en los búnkeres, oyeron una explosión gigante. Es una sensación que no puedes ni imaginar, explican. Irán subraya que está respondiendo al ataque que sufrieron el día anterior. Para Ali Khamenei, el líder supremo, es una guerra que ha empezado Israel. Se refiere al ataque a gran escala contra el programa nuclear iraní. Un centenar de objetivos, 78 muertos. Israel ha borrado del mapa a la cúpula de la defensa iraní. Teherán ha anunciado la muerte de otros 2 altos cargos militares y otros 3 científicos nucleares. Lejos de desescalar, Israel sube el tono. En las últimas horas, según el régimen iraní, nuevos ataques han dejado 60 muertos en Teherán, incluidos 20 menores, en un edificio residencial vinculado al Ministerio de Defensa. Con la teocracia iraní cada vez más cuestionada por su propio pueblo, Netanyahu ha hecho un llamamiento a los iraníes para que se levanten contra la dictadura. Su gobierno anuncia más ataques aéreos. Si Irán sigue lanzando misiles, Teherán arderá, ha dicho el ministro de Defensa israelí. Tanto Israel como los países occidentales acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega, al tiempo que defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil. Los guardianes de la revolución celebraron el éxito de sus ataques y la retórica de ambos sigue siendo belicista, aunque los medios estadounidenses aseguran que en privado Teherán está proponiendo reducir las hostilidades y ofrece continuar con las negociaciones nucleares si Israel abandona las ofensivas. Pero Israel está dispuesto a ir más allá, dado que su ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que se iban a vengar de los civiles israelíes muertos atacando a los residentes de Teherán, a pesar de que el 90% de las víctimas de Irán ya son civiles, e incluso planeando asesinar al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, algo que no hicieron por la intervención de Donald Trump, que se opuso por considerar que hubiera sido una escalada sin retorno, pero que siguen defendiendo como una opción, dado que Netanyahu dice que no provocaría una escalada sino que pondría fin al conflicto, mientras que Trump dijo que no se haría, pero solo por ahora. Asimismo, llevó a cabo un ataque contra la televisión pública iraní, lo que para las autoridades persas fue un crimen de guerra, e Israel lo justificó asegurando que se usaba con fines militares. Trump dijo que esperaba que ambas partes pusieran fin a las hostilidades y agregó que Irán no estaba ganando la guerra, por lo que le iba a hacer una propuesta mejor que la anterior para que abandonara su programa nuclear, pero que sería la última oportunidad que tendrían para hacerlo de forma diplomática. No obstante, Irán respondió que se estaba preparando para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin le ofreció a Trump mediar en el conflicto, ya que mantiene una buena relación con Irán, pero tampoco quiere que consiga armas atómicas. A su vez, advirtió que una escalada entre las dos potencias regionales podría tener consecuencias impredecibles. Un bombardeo israelí alcanzó el lunes el edificio de la radiotelevisión de República Islámica de Irán, IRIB, lo que interrumpió inmediatamente la transmisión en vivo. La explosión ocurrió mientras una presentadora hacía un directo en la televisión criticando a Israel. Irán condenó el ataque, calificándolo de acto perverso y crimen de guerra, y llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar para impedir más ataques israelíes contra el país.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sugirió el lunes que asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pondría fin al conflicto entre los dos países archienemigos. No va a escalar el conflicto, va a terminarlo. Hemos tenido medio siglo de conflicto propagado por este régimen que aterroriza a todos en Oriente Medio, que ha bombardeado los campos petrolíferos de Aramco en Arabia Saudita, que está difundiendo el terrorismo, la subversión y el sabotaje por todas partes. Esa es la guerra eterna que quiere Irán y nos están llevando al borde de una guerra nuclear. Poco después, en una conferencia de prensa, Netanyahu dijo que Israel está eliminando a los líderes militares de Irán uno a uno y que su país está cambiando el rostro de Medio Oriente con su campaña contra Irán. El presidente Donald Trump escribió el martes en su red Truth Social que Estados Unidos no matará por ahora al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Advirtió que no quieren que se disparen misiles contra civiles ni contra soldados estadounidenses. Afirmó que su paciencia se está agotando y remató pidiendo rendición incondicional. Y el conflicto continuó escalando, ya que Irán comunicó que los ataques de los primeros días habían sido solo un intento de disuasión, pero que consideraban que ya había comenzado una guerra abierta y atacarían sin limitación. Y poco después lanzó el misil hipersónico Fatah, que pudo burlar la cúpula de hierro, destruyó un centro del Mossad en Tel Aviv y llamó a los israelíes a que evacuaran las principales ciudades. Las defensas antiaéreas de Israel fallaron a tal punto que se las vio atacándose a sí mismas, mientras que el gobierno de Benjamin Netanyahu se comunicó con Donald Trump para insistirle en que tenían que entrar en la guerra, no solo porque su situación se estaba complicando más de lo pensado, sino también porque Estados Unidos era el único que tenía una bomba capaz de penetrar búnkers bajo tierra, y ellos solos no podían destruir la estructura de Fordow. Israel atacó con éxito una planta de enriquecimiento en una operación que duró 3 horas, tras lo cual el Organismo Internacional de la Energía Atómica informó que muy probablemente la instalación había sido destruida, pero esto no alcanzaría para frenar a Irán. Hasta ahora Washington apoyaba con cuestiones logísticas, incluso con aviones que suministraban combustible en el aire a los cazas israelíes. Pero Trump se fue mostrando cada vez más abierto a involucrarse en el conflicto, replicando las advertencias israelíes sobre que Irán estaba fabricando un arma atómica y exigió la rendición incondicional de Teherán. A su vez, Trump pareció preparar el terreno para decantarse por la opción militar, tras 90 minutos de reunión con el Consejo de Seguridad, y afirmó que no le importaba si su inteligencia negaba las pretensiones nucleares de Irán. 90 minutos es lo que ha tardado el Consejo de Seguridad Nacional en valorar cuál debe ser el próximo paso de Estados Unidos en Irán. A esa reunión le han precedido 2 sucesos. Primero, Trump ha llamado a Netanyahu. Segundo, el presidente ha hecho suyo el argumento israelí. Ahora la Casa Blanca afirma que Irán está fabricando un arma nuclear. El problema es que hace 4 meses su directora de inteligencia lo negó. Antes de la reunión, Trump la desautoriza. Me da igual lo que ella diga. Irán tiene 2 plantas de enriquecimiento, Natanz y Fordow. Los bombardeos israelíes sobre Natanz han sido efectivos. Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, los centrifugadores para producir uranio enriquecido seguramente estén dañados o destruidos, pero la planta subterránea de Fordow es otra historia. Sus salas están a unos 80 metros bajo tierra, blindadas geológicamente. Israel no tiene un misil capaz de destruirla, mientras que Estados Unidos tiene la bomba antibúnker más avanzada, ideal para acabar con instalaciones subterráneas, pero para ello debería meterse en el conflicto. Mientras tanto, el régimen iraní endurece la vigilancia con un goteo constante de detenciones de supuestos espías del Mossad. Los ataques cruzados no cesan. Israel ha bombardeado Teherán varias veces en las últimas horas, pero el régimen no cede, llama a la guerra y muestra sus últimos lanzamientos de misiles. El cambio de postura de Donald Trump aumentó la tensión e hizo que el embajador de Irán ante Naciones Unidas, Ali Bahreini, advirtiera que si creían que Estados Unidos estaba implicado directamente en los ataques contra su país, no tardarían en responder.
El gobierno dijo que estaba evaluando minar el estrecho de Hormuz como una posible respuesta, lo que tendría importantes consecuencias en el suministro y el precio del petróleo, e inmovilizaría a los buques norteamericanos en el Golfo Pérsico. Y el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó que si Estados Unidos se metiera en el conflicto, sufriría un daño irreparable. A su vez, Jamenei adelantó que nunca se rendirían porque no aceptarían una paz impuesta. Unas declaraciones que tuvieron lugar poco después de que Donald Trump asegurara que tenían control sobre el espacio aéreo iraní y que sabían dónde se escondía el ayatolá, por lo que sería un blanco fácil, mientras enviaba aviones de combate a la región. Y no solo Irán, o gran parte de la base republicana que defiende el aislacionismo de América I, le pidieron a Washington que no se metiera, sino también la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, que se pronunció en el mismo sentido, considerando que arrastraría a toda la región a un conflicto más amplio y no se necesitaba escalar todavía más. Y reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, le había reconocido que prefería que su país se mantuviera al margen. Además, informó que se estaban coordinando para evacuar a los ciudadanos europeos, mientras en Teherán comenzaron a abandonar la ciudad masivamente, previendo la intensificación del conflicto. El líder supremo de Irán prometió el miércoles que su país no se rendirá. En un mensaje televisado durante el 6º día de confrontación directa con Israel, el ayatolá Ali Jamenei lanzó una advertencia a Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump pidió la rendición incondicional de Teherán. Jamenei calificó estas declaraciones como inaceptables. Si Estados Unidos interviniera en este terreno, especialmente mediante una implicación militar, el daño que sufriría sería sin duda irreparable. Jamenei, en el poder desde 1989, es quien tiene la última palabra en las grandes cuestiones de Estado. La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, como se opondrá firmemente a una paz impuesta. Esta nación nunca se rendirá a los dictados de nadie. La alta representante exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha advertido este martes de que una hipotética, pero cada vez más probable intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán agravaría la situación y ha instado a ambas partes a reducir la escalada bélica. Sus declaraciones se producen al tiempo que Donald Trump asegura conocer el paradero del líder supremo iraní, Ali Jamenei. When it comes to United States getting involved, then it will definitely drag the region into a broader conflict, and this is in nobody's interest. And from my call with the Secretary of State Rubio, he emphasized that it's also not in their interest to be drawn into this conflict. Kallas también ha afirmado que los miembros de la Unión están trabajando estrechamente para coordinar las evacuaciones de ciudadanos europeos en la región. Y la comunidad internacional, por supuesto, no quedó indiferente y en su gran mayoría condenó el ataque israelí, a pesar de que su presidente Isaac Herzog aseguró que con su intento de evitar que Irán fabricara un arma atómica, también estaban defendiendo a la región, a la humanidad y la paz mundial, por lo que llamó a los líderes del G7 reunidos en Canadá a que se unieran a ellos. Además, el primer ministro Benjamin Netanyahu, que intentaba arrastrar a Estados Unidos al conflicto, recordó la supuesta intención de Teherán de asesinar a Donald Trump, afirmando que se explicaba por el hecho de que era un líder decidido, que apoyaba la lucha del bien contra el mal, y que nunca había tomado el camino de otros de intentar negociar desde la debilidad. Por último, le agradeció la plena coordinación, a pesar de los esfuerzos de Washington por despegarse de las acciones israelíes, afirmando que no tenían nada que ver. Estados Unidos es parte del conflicto armado y sigue enviando buques militares y tropas a la región, por si el intercambio de bombardeos se le sale de control a Israel, y como parte de su estrategia de negociación, mientras afirma que espera llegar a un acuerdo antes de que no quede nada de la República Islámica, aunque Trump dijo que no estaba de humor para negociar. Asimismo, la Unión Europea pidió máxima contención y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó a retomar las negociaciones. Putin le hizo saber por teléfono a Netanyahu que condenaba los ataques y le pidió retomar la diplomacia, mientras que el canciller chino Wang Yi se comunicó con su par iraní Abbas Araghchi y le dijo que los acompañarían en la defensa de sus derechos e intereses legítimos y condenó la violación de su soberanía porque sentaba un precedente peligroso que podría tener consecuencias catastróficas.
La comunidad internacional llamó a una desescalada tras los ataques de Israel a Irán. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó cualquier escalada militar en Medio Oriente e instó a Israel e Irán a mostrar la máxima moderación. El secretario general recuerda la obligación de los Estados miembros de la ONU de actuar conforme a la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Pide a ambas partes que muestren la máxima moderación y eviten a toda costa un descenso hacia un conflicto más profundo, una situación que la región difícilmente puede permitirse. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, advirtió que las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas. El presidente estadounidense Donald Trump llamó a Irán a hacer un trato antes de que no quede nada. Indicó: ya ha habido mucha muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para hacer que esta matanza, con próximos ataques planeados aún más brutales, termine. Mientras que Arabia Saudita denunció las flagrantes agresiones israelíes contra un país hermano, que socavan su soberanía y seguridad y que constituye una violación flagrante de las leyes y normas internacionales. La Cancillería rusa denunció los ataques de Israel, que calificó de inaceptables, al tiempo que China se mostró profundamente preocupada por las graves consecuencias que podría tener el ataque. En Europa, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, formuló un llamado a la moderación de todas las partes, calificando la situación en Oriente Medio de peligrosa, un mensaje replicado por países como Alemania, Francia o Reino Unido. Y como dijimos, en medio del aumento de la tensión mundial, se llevó a cabo en Canadá la cumbre del G7, en la que los europeos intentaron alcanzar un acuerdo comercial con Donald Trump que llevara certidumbre, diciendo que buscaban dar pequeños pasos en ese sentido. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con el mandatario norteamericano para advertirle que su política proteccionista podría poner en peligro el aumento del gasto en defensa al 5%, como reclama Washington, y dijo que había ordenado acelerar las negociaciones porque el 9 de julio se aprobarían los aranceles del 50% a los productos del bloque. Pero los desencuentros no se limitaron al comercio, con Donald Trump mostrándose a favor de volver a incluir a Rusia en el grupo y diferentes posturas en cuanto al enfrentamiento entre Irán e Israel, que hizo que el presidente estadounidense se retirara de la cumbre un día antes de lo previsto, lo que, junto con su llamado a evacuar Teherán inmediatamente, generó el temor de que decidiera involucrarse directamente en los ataques contra Irán, en un momento en el que Netanyahu seguía destacando que el único que tiene capacidad para acabar definitivamente con el conflicto es Estados Unidos, pero fue negado por el Pentágono y la Casa Blanca tras las críticas de varios aliados del republicano, como la congresista Marjorie Taylor Greene, que dijo que las guerras extranjeras, la intervención y los cambios de régimen ponían a Estados Unidos en último lugar, arruinaban al país y lo llevarían a su destrucción. A su vez, salvo Japón, que tiene importantes relaciones con Irán, los miembros del G7 evitaron criticar a Israel e incluso dijeron que tenía el derecho a defenderse de Irán, aunque fue quien inició la guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó prematuramente la noche del lunes la cumbre del G7 en Canadá. La Casa Blanca informó que el mandatario se retiraría de la cumbre un día antes de lo previsto por la crisis entre su aliado Israel e Irán. Tuvimos simplemente una relación realmente genial con todos y es muy agradable. Desearía poder quedarme para mañana, pero ellos entienden, esto es algo importante. Después de un día de reuniones con líderes del Grupo de los 7 en las rocosas de Kananaskis, Trump recurrió a su red Truth Social para respaldar a Israel y lanzar una alerta para la evacuación de Teherán. Antes del anuncio de su partida prematura, Trump aseguró en términos vagos que se firmará un acuerdo sobre el conflicto entre Irán e Israel. Creo que se firmará un acuerdo o algo sucederá, pero se firmará un acuerdo, y creo que Irán es tonto por no firmar uno. El presidente francés Emmanuel Macron estimó que forzar un cambio de régimen en Irán sería un error estratégico y pidió cesar los ataques contra los civiles iraníes e israelíes. Es absolutamente esencial que cesen todos los ataques de ambas partes contra la infraestructura energética, administrativa y cultural, y aún más contra la población civil. Nada los justifica. Son absolutamente intolerables. Rien. Elles sont, elles, absolument intolérables.
Los líderes del G7, bloque conformado por Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, emitieron el lunes una declaración conjunta en la que piden una desescalada de tensiones en Oriente Medio, incluido un alto el fuego en Gaza, al tiempo que subrayan que Israel tiene derecho a defenderse en la creciente crisis militar con Irán. De manera inusual, Japón, que tiene relaciones históricas con Irán, se ha distanciado de sus aliados occidentales y es la única nación del G7 que ha criticado a Israel por esta guerra. Por otra parte, varios analistas destacaban que a Irán no se le escapaba que el exmandatario libio Muammar Gaddafi, que abandonó en el 2003 su programa de armas de destrucción masiva, terminó muerto 8 años más tarde, mientras que el norcoreano Kim Jong-un aseguró la continuidad de su gobierno fabricando armas nucleares. Por lo que, como advirtió el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el ataque israelí podría terminar acelerando su programa nuclear. E incluso se cree que ya comenzó a hacer pruebas nucleares, después de registrarse un sismo de 2,5 de magnitud. Pero más allá de que la guerra con Irán esté acaparando la atención mundial, las operaciones de Israel en Gaza continúan, por lo que la comunidad internacional sigue presionando para una tregua y para que se ponga fin a la hambruna provocada por el bloqueo israelí. En los últimos días, varios países, como el Reino Unido, anunciaron sanciones contra 2 ministros de extrema derecha, el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. E incluso aliados como Alemania criticaron el castigo colectivo a los palestinos. Y ahora el veto de Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad que exigía un alto al fuego en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria no impidió que la Asamblea General del organismo aprobara por amplia mayoría un texto casi idéntico presentado por España, en el que también se apoyaba la solución de los 2 estados, se condenaba la utilización del hambre como arma de guerra y se pedía la rendición de cuentas de los responsables, aumentando la presión sobre Israel. Y poco después de la votación, tanto Estados Unidos como Israel condenaron que se le estuviera mandando el mensaje equivocado a Hamás, que podría considerar que se estaba viendo recompensado por haber tomado rehenes. Tras el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General pidió por amplia mayoría un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza. La resolución adoptada el jueves por la Asamblea General también exige la liberación de los rehenes en poder del movimiento palestino Hamás, tal como pedía el texto vetado la semana pasada por Estados Unidos. Pero el actual texto en la Asamblea, adoptado por 149 votos a favor, 12 en contra, entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina o Paraguay, y 19 abstenciones, pone la presión sobre Israel. Draft resolution stresses Israel's obligation. Este proyecto de resolución enfatiza la obligación de Israel como potencia ocupante de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a toda la población necesitada y exige la facilitación inmediata y permanente de la entrada total, rápida, segura y sin obstáculos de asistencia humanitaria a gran escala. Safe and unhindered entry of humanitarian assistance at scale. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las de la Asamblea General no son vinculantes. La resolución pide a los Estados miembros que adopten individual y colectivamente todas las medidas necesarias para garantizar que Israel cumple sus obligaciones en virtud del derecho internacional, aunque no utiliza el término sanciones. Para Estados Unidos, el texto es otra acción que erosiona la credibilidad de la organización. Este proyecto de resolución envía un mensaje inaceptable a Hamás y otros representantes terroristas respaldados por Irán. Y ese mensaje es: serán recompensados por tomar rehenes, desviar ayuda y lanzar ataques desde áreas civiles. Israel continuó generando condenas al seguir atacando indiscriminadamente a la población gazatí que acude a recoger ayuda humanitaria a los puntos designados por Israel y por la empresa privada que se encarga de la distribución. Los servicios de emergencia denunciaron que Israel había vuelto a asesinar a 59 personas en un nuevo episodio que tuvo lugar en un centro de distribución de alimentos en Han Yunis, en el sur de la franja, y que además dejó cientos de heridos. El vocero de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, dijo que Israel primero disparó con drones contra la multitud y unos minutos más tarde lo hizo con tanques. Por su parte, el ejército israelí respondió que atacaron tras identificar una concentración de personas y que estaban examinando los hechos. De cualquier forma, está claro que los ataques a los que van a recoger la ayuda es una política deliberada y sistemática,
ya que desde que comenzó el sistema de reparto a finales de mayo, ya se cuentan alrededor de 400 muertos y más de 3.000 heridos en este tipo de incidentes, por lo que Naciones Unidas asegura que el sistema de distribución es una trampa mortal y que las concentraciones descritas por Israel responden a la desesperación causada por el bloqueo de varios meses, la insuficiente entrada de ayuda actual y la deficiente distribución, mientras que el secretario general de Médicos Sin Fronteras, Christopher Lockyer, les preguntó a los líderes europeos si pensaban seguir siendo cómplices, limitándose a pronunciar declaraciones vacías sobre su preocupación por la hambruna, mientras enviaban armas para que Israel pudiera continuar con la matanza de niños. Y continúan los muertos en Gaza mientras acuden a recibir ayuda humanitaria. Al menos 20 palestinos fueron asesinados este lunes en Khan Yunis mientras esperaban en fila para retirar alimentos e insumos que distribuye la Fundación Humanitaria para Gaza, un grupo respaldado por Estados Unidos e Israel que entró a reemplazar a organismos internacionales. Íbamos caminando en busca de ayuda, cuando un dron empezó a dispararnos. Empezamos a huir, pero él fue alcanzado por los disparos del dron. Fuimos allí pensando que recibiríamos ayuda para alimentar a nuestros hijos, pero resultó ser una trampa, una matanza. Aconsejo a todo el mundo, no vayan allí. El primer ministro Benjamín Netanyahu admitió que la fundación había sido una iniciativa originada en Israel, según reportaron medios locales. Más de 330 palestinos han sido asesinados cerca de centros de acopio desde el inicio de las operaciones de esta fundación, según autoridades palestinas. Médicos Sin Fronteras pidió a Europa mantener la presión sobre Israel. ¿A los líderes europeos seguirán siendo cómplices con su inacción? ¿A los líderes europeos seguirán emitiendo declaraciones vacías de preocupación sobre la situación en Gaza mientras envían armas que matan y mutilan a los niños que tratamos a diario? Este es un momento que exige más que palabras. Requiere valentía política, responsabilidad legal y compromiso moral para poner fin de inmediato al sufrimiento del pueblo de Gaza. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial para hablar de la guerra en Ucrania, de las protestas contra la política migratoria de Donald Trump y mucho más. No se vayan, ya volvemos.